¿El temblor esencial está ligado al Parkinson? Hoy en Medicina Televisión daremos respuesta a esta y otras preguntas relacionadas con el temblor esencial. Además hablaremos de un tema que preocupa a muchas mujeres, la amenaza de aborto. ¿Cómo actuar si se produce? En nuestro espacio de nutrición, el melocotón va a ser el protagonista. Y para terminar hablaremos de la vuelta al cole. Comenzamos. A no ser que no sea algo de Parkinson o algo así, no tengo ni idea. Pues la verdad que no tengo ni idea. Me imagino que no sé si será un temblor de cuando son bebés los niños o ni idea, no tengo ni idea. Yo tengo un amigo que tiene temblor esencial. Lo que tengo entendido simplemente es que pues el chico tiene esos problemas, es músico y tiene algunos problemas en la vida cotidiana, pero en general no le afecta mucho. Y las cosas que le han recetado no se sabe mucho y le han recetado como beber alcohol, tomar alguna sustancia relajante que le ayude a nada más. Temblor esencial. Muy buenas, Óscar. ¿Qué tal, Carmen? Yo soy de las que no he oído hablar del temblor esencial hasta hoy que me he metido en el tema. Que no hayas oído hablar de él, estoy seguro. Que no lo hayas visto, eso ya no estoy tan seguro, porque pues, ¿cuántas abuelitas has visto, por ejemplo, que están así? Muchas. Muchas. ¿Cuántos abuelitos y no abuelitos has visto que cuando van a coger algo tienen... Bueno, pues sí, eso es el temblor. Vale, ese es el temblor. perfecto. Que luego sea esencial o no depende sencillamente de una cosa. Denominamos temblor esencial cuando es un temblor de causa desconocida. Por eso lo llamamos temblor esencial. Igual que también llamamos hipertensión arterial cuando tenemos un aumento de tensión de causa desconocida. Y no hay ninguna duda en que cosas que hoy son desconocidas, mañana serán conocidas. La pregunta es obvia, ¿por qué se produce? Tú hablas de abuelitos, abuelitas, me imagino que tiene que ver la edad, es un factor determinante. Es un factor de riesgo. Lo primero tenemos que conocer que hay formas hereditarias que son autosómicas dominantes, es decir, autosómicas dominantes quiere decir que todos los miembros de una familia de determinadas características van a sufrirlo. Y luego hay otras formas, que son la mayoría, que no son autosómicos dominantes, es decir, que uno tiene antecedentes de temblor en la familia y tiene más probabilidades de desarrollar un temblor, que son las más frecuentes de todas. No las hereditarias puras y duras, sino las que tienen una influencia familiar. Bueno, el temblor esencial consiste en que, si te das cuenta, para mantener la postura de la mano, digamos que tenemos dos tipos de músculos. Unos por arriba, que nos lo echan hacia arriba, y otros por debajo, que nos echarían este otro movimiento. ¿Qué ocurre? Que cuando mis dos músculos no se ponen de acuerdo, uno tira para un lado y otro tira para otro, y estoy generando un temblor. Porque si te das cuenta es lo que nosotros denominamos el tono muscular. El tono muscular consiste en que nunca tenemos la mano totalmente relajada. Y cuando estamos haciendo algún movimiento participan los músculos de aquí que tiran hacia arriba, pero en cierta medida participan los de abajo para mantener justo esta postura. ¿Qué ocurre? Que tengo algún problema a nivel neuronal, a nivel cerebral, que hace que esto, muchas veces en el cerebelo, que es una cosita que está puesta en la parte de atrás del cerebro, hace que esto no, esté adecuadamente conjugado la presión que hacemos con un músculo con la presión que hace con el otro y nos genera el temblor. Por tanto, la causa es neuronal. Eso es esencial y viene de atrás. Tenemos que distinguirlo, lo primero, del Parkinson. Uno, suele tener dos picos, uno en la adolescencia, como dijo uno de los chicos que salió ahí, y otro, cuantos más años tenemos, más temblor podemos tener, más incidencia de temblor. Es mucho más frecuente, o bastante más frecuente que el Parkinson, fíjate. Es decir, hablamos en su día del Parkinson, pues este temblor es todavía mucho más frecuente que el Parkinson. Y la causa, como bien hemos dicho antes, es desconocida a fecha de. ¿Cómo suele ser ese temblor? Lo diferenciamos del Parkinson, lo primero. Recuerda, Carmen, que el Parkinson decíamos que era un temblor que era de origen también cerebral por unos determinados problemas que había dentro de la sustancia negra, y que se caracterizaba por ser un temblor de reposo. Es decir, el abuelo tiene la mano caída, ¿no? Y está como contando monedas, pero está reposando. Cuando va a hacer algún movimiento no hay temblor. Pues el temblor esencial es justo lo contrario, es decir, cuando el señor está en reposo, normalmente no suele haber ningún temblor, en cambio cuando va a hacer algo, ¿no? Le tiembla. Y tú dices, es que me ha dicho que si he visto alguna abuelita va a hacer así. Claro, es que mantener la cabeza en esta postura requiere la participación de los músculos anteriores y de los posteriores. Por eso a veces están haciendo así, porque realmente están participando varios grupos musculares.
¿Es como tal un síntoma de edad o no es un síntoma de edad? No todo el mundo le pasa. Es una enfermedad que, por ejemplo, a los 60, a los 70, 80 años afecta aproximadamente pues, a un 5 o 6% de las personas que tienen esa edad. ¿Y tiene más síntomas? Pues habitualmente suele ser un temblor que empieza por la mano dominante, es decir, el que es zurdo empieza por la mano zurda y el que es diestro empieza por la mano derecha. Ese es el síntoma característico, empieza primero por una mano, la dominante, y por ejemplo, otra diferencia que hay con el Parkinson, aparte de ser un temblor de intención, o sea, de estar haciendo cosas, no de reposo, es que, si recuerdas, Carmen, te dije que el Parkinson tenía la micrografía, sí, es decir, que escriben pequeñito, muy pequeñito. Pues el temblor esencial no tiene micrografía, lo que tiene es una letra tremendamente desestructurada. Borrosa. Escriben normal o incluso grande, pero tiene una A, por ejemplo, pues es pa. Claro. O sea, que se nota muy bien cuando pasa eso, ¿no? Y luego, pues claro, ¿qué ocurre? Que ese temblor, que puede iniciarse en las extremidades, sobre todo superiores, empezando por la mano dominante y luego ya va a la mano no dominante, izquierda-derecha o derecha-izquierda, depende de cuál sea la dominante. Entonces, ¿qué ocurre? Que luego se va generalizando a otras estructuras del cuerpo, como puede ser, por ejemplo, muy típico, pues eso que hemos dicho al principio, el temblor de cabeza, ¿eh? Perlesía, que llamaban antiguamente en algunos sitios, igual has oído tú hablar de ese nombre. Es que tiene perlesía, tiene temblor, pero bueno, es muy frecuente. Puede afectar a la voz y entonces hace una voz, pues lógicamente problemática. Sí. ¿Por qué? Porque en la articulación de la voz intervienen las cuerdas vocales, interviene la lengua, el velo del paladar, una serie de cosas. Todo eso está movido por músculos, y al estar movido por músculos, digamos que hay veces que no se ponen de acuerdo en cuándo hay que contraerse y cuándo hay que relajarse, y por tanto provocan ese problema con la voz. El diagnóstico, has diferenciado muy bien entre el Parkinson y el temblor esencial, con lo cual entiendo que no es muy complicado, pero bueno, luego me puedes decir tú lo Pues sí, es complicado, y te digo por qué. Porque el Parkinson que explicamos en su día es el del libro, y el temblor que explicamos hoy es el del libro, pero casi nunca vemos lo del libro, ni de lo uno ni del otro, con lo cual muchas veces, pues bueno, hay que afinar mucho más e irse a otras cosas. Por ejemplo, tenemos una enfermedad por ahí, que es la enfermedad de Wilson, que es un problema que suele afectar más a gente joven y que, bueno, al principio, para diferenciarlo de un temblor esencial, pues bueno, a veces porque ya la familia conoces cuáles son los problemas que ha habido previamente con este tipo de enfermedades y ya andas sobre la pista. Pero a simple vista, muchas veces, si le ves y no conoces sus antecedentes, bueno, pues un temblor esencial, es más jovencito, sí que es verdad, más exagerado, pero bueno, puede haber problemas con ello. Hay otra serie de problemas, por ejemplo, hay chicos que a los 18 años tienen un aumento de su temblor fisiológico, claro. ¿Cuándo decimos que es una enfermedad y cuándo que es un temblor fisiológico aumentado? Pues cuando al paciente o a la persona lo que sea es realmente un problema. Es decir, si yo soy un crío de 18 o 20 años y tengo un temblorcillo así, que lo único que me dice es que bueno, no hago esto porque parece como que no sé qué, para que no me vean mucho las manos, bueno, pues no me da ningún problema. Pero hemos tenido una persona que nos habló de un músico. Claro, tiene que ser muy fino. Claro. Y como tiene que ser muy fino, igual, en una persona que no se dedica a la música, ese pequeño temblor no le da ningún problema, pero resulta que en un músico tiene un problema, y un problema serio. Tratamientos, no sé si el caso de que con la edad esto empeore o esto se pueda parar con algún tratamiento. Siempre va más. Los temblores en general, casi todos, siempre acaban evolucionando a más. Y desde luego esto, que es una de las enfermedades que van con la edad, siempre acaba generando más temblor. ¿Tratamiento? Por supuesto que tenemos. Por supuesto que tenemos tratamiento. Primero, a veces es quitar la causa, aunque no sería un temblor esencial. Voy a ponerte un ejemplo. Los medicamentos que utilizamos para el asma, algunos de ellos son medicamentos que nosotros denominamos beta-adrenérgicos, es decir, que lo que hacen es abrir el bronquio, influir sobre el músculo aumentando su excitabilidad. Pues estos medicamentos en ocasiones pueden dar, al igual que dan taquicardias, que algunos de ustedes lo conocerán porque son asmáticos o padecen de los bronquios, esos medicamentos también pueden dar a veces temblor. Con lo cual, si yo ya tengo un temblor fino que todavía no me origina ningún problema y de repente tengo un problema pulmonar y me veo obligado a darme el medicamento, resulta que lo que era un temblorcillo sin apenas importancia se me acaba haciendo un temblor importante. Entonces, tenemos medicamentos, ya digo, broncodilatadores para dilatar los bronquios. También tenemos medicamentos que a veces utilizamos en las depresiones que pueden dar temblor. Entonces, si quitamos esos que ya no serían temblores esenciales, sino que serían temblores inducidos por medicamentos, retiramos esos medicamentos, sí podemos, porque claro, si yo soy un asmático, difícilmente voy a poder retirar ese medicamento. Igual tengo que convivir con el aumento de temblor o ahogarme, y está claro que entre temblor y ahogarme tengo que decidir por respirar como Dios manda. Pero bueno, si quitamos ya eso y nos decidimos por el tratamiento del temblor esencial, efectivamente tenemos medicamentos y muchas veces con una respuesta excepcional. Los beta bloqueantes, que los utilizamos también, son medicamentos que utilizamos para las arritmias cardíacas, y tenemos algún medicamento emparentado con medicamentos que utilizamos para el tratamiento de las epilepsias que también suelen ir de maravilla. Vamos ahora con el turno de preguntas de la calle.
¿El temblor esencial está ligado al Parkinson? No, como hemos dicho anteriormente, el temblor esencial es absolutamente distinto del Parkinson, pero a veces es difícil diferenciar uno de otro y es más, hay veces que puede coexistir un Parkinson con un temblor esencial. Vamos con la siguiente pregunta. ¿A partir de qué edad es más frecuente que se produzca el temblor esencial? Bueno, pues hay dos picos de incidencia. Uno que es sobre la adolescencia, pues 14, entre los 14 y los 18 años, y otro que es a partir más o menos de los 60-65, que es cuando realmente aumenta el número de pacientes que tienen temblor. Y cuantos más años, más sigue aumentando. Y seguimos con más preguntas. ¿Los estimulantes como el café, el té o el chocolate son malos para el temblor esencial? Aumentan el temblor esencial, efectivamente. El chocolate, el té, el café y algunas cosas más aumentan el temblor. Por tanto, es una de las cosas que primero quitamos. Seguimos, más preguntas. ¿El temblor esencial afecta a las personas que están dejando de tomar alcohol? No, eso sería un síndrome de abstinencia. Aquí hay una pequeña confusión. Una cosa es que una persona que tiene problemas de alcohol deja de beber y, entre otros síntomas, tiene temblor por dejar de beber, y otra cosa es un temblor que efectivamente con pequeñas dosis de alcohol los temblores esenciales suelen mejorar. Y vamos ya con la última pregunta. ¿Puede controlarse el temblor esencial? Afortunadamente sí, puede controlarse con medicamentos que hemos descrito anteriormente, que son los beta bloqueantes que utilizamos también para tratamientos del corazón, con medicamentos que también utilizamos, están emparentados con el tratamiento de la epilepsia, y en algunos casos muy seleccionados y excepcionalmente graves tenemos que recurrir a la cirugía. Cortamos ciertas partes de comunicación en las vías cerebrales y a veces también tenemos muy buenos resultados. Muy bien, Óscar, pues vamos ahora a resumir toda la información que hemos dado en el programa. Bueno, pues vamos allá. Hoy vamos a hablar de una enfermedad que caracteriza porque afecta mucho a nuestros mayores, menos a los adolescentes. Bueno, su frecuencia es mayor que la enfermedad del Parkinson, por tanto tenemos que andar ojo a visor, porque muchas veces al Parkinson lo tratamos muy bien y al temblor esencial decimos que son cosas de mayores y las propias familias no le hacen caso, ni siquiera el paciente. Se inicia con el movimiento y es muy raro que se presente en reposo, aunque sí que es cierto que llegado a una determinada evolución, también en reposo podemos tener temblor esencial. Se acentúa al mantener una postura estática, es decir, lo que decíamos, cuando yo intento mantener mi mano así, noto cómo va hacia arriba y hacia abajo, y también puede afectar a la lengua y por tanto a la fonación, a la capacidad de hablar. Hablaré tembloroso. No cabe ninguna duda que es uno de los mayores problemas que tienen los pacientes. Ese habla que tienen tan rara y que les ocasiona mucho sufrimiento. Empeora, como casi todos los temblores, incluido el Parkinson, con el estrés, y empeora con la cafeína y desde luego con algunos medicamentos que ya hemos nombrado anteriormente. Desde luego que hay medicaciones para ello. Algunas van excelentemente bien y a veces incluso la toxina botulínica, que se me olvidó antes decirlo, tenemos que hacerlo, por ejemplo, frecuentemente cuando son temblores a veces de cabeza. Inyectamos un poquito de toxina botulínica en ciertos músculos y durante un periodo de 6 meses o un año solucionamos el problema. Y no nos olvidemos de que para casos muy seleccionados puede ir excelentemente bien la cirugía. Muy bien, Óscar, pues vamos ahora a cambiar de tema. Vamos a hablar de un tema que preocupa a muchas mujeres, bueno, sobre todo las que acaban de saber que están embarazadas, que es la amenaza de aborto. ¿Cómo saber si están ante esa situación? ¿Qué hacer en esa situación? Nos lo cuenta nuestra ginecóloga. La amenaza de aborto es la causa más frecuente por la que las mujeres embarazadas en el primer trimestre de gestación acuden al servicio de urgencias de un hospital. Es un cuadro clínico que se caracteriza por sangrado vaginal y o contracciones uterinas. El sangrado vaginal puede ser leve o moderado, normalmente como mucho en cantidad similar a una regla. Y las contracciones uterinas se suelen manifestar como un dolor en el bajo vientre que la mujer refiere como un dolor de regla, y la intensidad también puede ser leve o moderada. El diagnóstico de la amenaza de aborto se realiza básicamente con una exploración ginecológica básica. Al colocar el espéculo en la vagina ya podemos ver si existe un sangrado activo en el momento de la exploración, la cantidad de sangrado que hay y de dónde procede el mismo. A continuación lo que se realiza es un tacto vaginal bimanual que nos permite saber la altura uterina, lo que nos dice de cuánto tiempo está embarazada aproximadamente la mujer, y también podemos saber con el tacto si el cuello uterino está abierto o cerrado.
Y finalmente lo que se hace es una ecografía transvaginal que nos permite localizar el embarazo. Nos dice si el embarazo está colocado dentro del útero o está fuera, si hay embrión y si este embrión tiene latido cardíaco. La evolución de la amenaza de aborto es impredecible. Aproximadamente la mitad de las amenazas de aborto evolucionarán favorablemente, será un cuadro autolimitado, el sangrado irá cediendo poco a poco y se resolverá favorablemente, continuando el embarazo con normalidad. Pero en otro 50% de los casos el sangrado irá a más y se producirá finalmente el aborto espontáneo de la gestación. En algunas ocasiones el ginecólogo indicará la realización de una determinación de la hormona del embarazo en sangre para ver la evolución del embarazo, sobre todo en los casos en los que no se había podido hacer previamente una visualización del embrión en la primera ecografía. Si no es así, bastaría simplemente con un control ecográfico a los 15 días de la primera ecografía que se realizó normalmente en el servicio de urgencias. El único tratamiento que ha resultado eficaz y que es el único que se recomienda para la amenaza de aborto es el reposo absoluto y la abstinencia sexual. Se debe recomendar el reposo durante todo el tiempo que dure el sangrado e incluso se recomienda un par de días más una vez que ya no exista tal sangrado. En algunas ocasiones, sobre todo cuando ya se ha detectado embrión con latido cardíaco positivo, el ginecólogo recomendará además el tratamiento con progesterona por vía oral o bien por vía vaginal. Una mujer embarazada que sangra en el primer trimestre de gestación debe acudir siempre a consulta de su ginecólogo. Mientras no se demuestre lo contrario, cualquier sangrado vaginal que ocurra en el primer trimestre de la gestación se considera que es una amenaza de aborto. Además, debe acudir al servicio de urgencias de un hospital si este sangrado es mayor que una regla de cantidad o si hay un dolor abdominal de intensidad grave que no cede con la analgesia habitual que puede tomar una embarazada, que es el paracetamol. En el servicio de urgencias o bien en la consulta de rutina de su ginecólogo, con una primera exploración ya puede hacerse una valoración de esta amenaza de aborto y si se trata de una amenaza de aborto que hay que seguir de una manera periódica o bien que la causa del sangrado puedan ser circunstancias leves que no necesiten más control, como puede ser el sangrado que se produce a veces después del coito y que es normal en algunas embarazadas, o bien el sangrado que se produce porque puede haber una alteración en el cuello, una ectopia o una úlcera. Lo que está claro es que ante cualquier sangrado en el embarazo hay que acudir rápidamente a un médico, aunque luego la mayoría de ellos no tengan por qué terminar en aborto y luego todo se resuelva favorablemente. No, hombre, por supuesto que la mayor parte de las hemorragias no tienen ningún problema, pero bueno, hay que verlo. Y luego que una cosa que tenemos que tener en cuenta, muchos de esos retrasos de la regla pues, realmente son embarazos que a los pocos días, digamos, no han sido capaces de anidar correctamente en el útero y bueno, pues realmente tenemos muchos más abortos de los que somos conscientes. Sí, porque a algunos ni te da tiempo a hacerte el test, obviamente. Es que se me ha retrasado la regla unos días, 10 días, 15 días, bueno, bien, me bajó la regla, no se ha hecho ninguna prueba. Y resultaba que era un embarazo. Y resulta que es un embarazo, bueno, en sus primeros estadios. Y vamos ahora a hablar de nutrición, de una fruta muy rica. Nos va a contar sus propiedades nutritivas, las del melocotón, nuestra especialista. Bien, el melocotón es el fruto de un árbol que es originario de China y que se utiliza desde hace más de 3000 años, que es el melocotonero. En la Edad Media su uso ya se extendió su cultivo se extendió por toda Europa y España es hoy por hoy uno de los principales productores de las distintas variedades que existen de melocotón. La mejor época del año para consumir melocotón es desde finales de mayo hasta principios de septiembre. Bien, ¿qué es el valor nutricional que tiene el melocotón? Bien, fijaros que a pesar de ser una fruta muy dulce, sin embargo, la cantidad de azúcares que tiene comparada con otras frutas es muy bajo, ¿vale? Tiene muy poquitos hidratos de carbono sencillos y eso hace que su valor calórico también sea bastante bajo. Nos aporta aproximadamente unas 37 kilocalorías por cada 100 gramos de melocotón. Esto también se debe a que el principal componente de la fruta, del melocotón y de otras frutas, es el agua. ¿Qué más nos aporta? Nos aporta gran cantidad de fibra, ¿vale? La fibra que recordamos que es fundamental para el tránsito intestinal y para ayudarnos a regular la glucosa y el colesterol en sangre.
Contiene gran cantidad de vitaminas y en el melocotón destacan fundamentalmente dos. El beta-caroteno, que además es el responsable de que el melocotón tenga ese color amarillo o naranja tan llamativo, y también contiene grandes cantidades de vitamina C. Tanto una como la otra son vitaminas antioxidantes y por tanto muy buenas para prevenir todas las enfermedades relacionadas con el estrés oxidativo, como son pues desde el propio envejecimiento hasta enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cáncer, etc. Bien, esto hace que el melocotón sea una fruta que sea ideal para consumir a cualquier edad, para cualquier persona. Ideal para dietas de control de peso, puesto que tiene poco valor calórico y mucha fibra. Perfecto también para prevenir o tratar la diabetes, puesto que al tener muy poquitos azúcares, pues nos ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre. Además es una fruta que a los niños, por ejemplo, les encanta porque tiene un sabor dulce muy agradable. Por lo tanto, pues tenemos que consumir melocotón ahora en verano, están muy ricos. Ya lo ha dicho ella, que están muy ricos, que hay que consumirlo porque es una época limitada y luego, claro, el invierno se nos hace muy largo sin estas frutas tan ricas que hay ahora. Pues sí, además el árbol es de origen chino, pero desde luego yo creo que ya le tenemos nacionalizado, ¿verdad? Totalmente. Hombre, esto es nuestro. Bueno, vamos a hablar ahora de la vuelta al cole. Hay niños que van encantados, pero hay otros a los que no les gusta la idea, no quieren ir. Nuestra psicóloga nos va a dar algunos consejos sobre ese momento. Estáis preocupadísimos porque el niño o la niña no quiere ir al cole, vuestro hijo no quiere ir al cole y entonces pues estáis muy disgustados. Primero habrá que analizar por qué no quiere ir al cole. El hecho de que un niño no quiera ir al colegio y os monte unas pataletas y unas rabietas impresionantes y te diga que no, pues puede tener que ver con muchas cosas que tenéis que averiguar. Puede ser porque el niño esté excesivamente apegado a vosotros y le superprotejáis mucho y la separación le cuesta. Puede ser porque tenga problemas con sus iguales. Puede incluso que haya sufrido o sufra acoso escolar. O a lo mejor es un niño muy tímido o tiene problemas con el profesor o quizás tiene que ver con el entorno en el que vive este niño. A lo mejor acaba de nacer un hermano o estáis separados o estáis divorciándoos o ha muerto algún familiar. Es decir, hay muchas causas que pueden hacer que un niño en un momento determinado no quiera ir al colegio. Lo va a manifestar no solamente con las pataletas, hay muchos niños que lo van a manifestar con dolores de barriga, con dolores de cabeza, incluso con vómitos. Bien, eso quiere decir que hay un problema y por lo tanto hay que afrontarlo. No dramaticéis mucho cuando veáis que no quiere ir al cole. Tampoco lo superprotejáis, pobrecito, y nunca lo dejéis en casa, salvo que el niño se encuentre francamente mal. Lo que tenemos que hacer es la técnica de la distracción. Pues cuando esté llorando, le llevas de la mano, que lleve un juguete, que lleve algo que le gusta y siempre relacionad el colegio con algo bueno, con algo divertido. Preguntarle qué tal lo pasó en el cole. ¿A qué eso no lo soléis hacer? Lo que solemos hacer los padres, y yo riño muchísimo, es preguntar ¿qué tal? ¿Has tenido algún examen? ¿Tienes muchos deberes? No, hay que preguntar ¿eres feliz? ¿Qué tal lo has pasado? ¿Has jugado con alguien? Seguramente el concepto del cole cambiará para el niño. Así que ya lo sabéis, si hay algún problema para ir al cole, podéis intentar tratarlo, ayudando al niño a que ese sitio sea un sitio seguro para él. Y para eso vosotros tenéis que ser fuertes y consistentes. Pero estoy segura de que podéis, porque ya lo sabéis. Si queréis, podéis. Estábamos comentando Óscar y yo la diferencia porque mi hijo el primer día el mayor, el que empezó el cole, horrible, y me decía, mi hija es que no dijo ni adiós y digo, pero bueno, ¿cómo puede ser esa diferencia entre unos niños y otros, verdad? ¿Cómo les cuesta a unos tanto? No lo sé, yo me acuerdo que te lo comentaba antes, Carmen, que a la mayor mía lo que hice fue ilusionarla con ir al colegio, que ya se hacía mayor, que fíjate, que te lo vas a pasar muy bien y de hecho, bueno, pues subió al autobús y no dijo ni adiós. Pegó un salto, la escalera para arriba y hasta hoy. Y luego el resto han ido exactamente igual. Nada, será que es niña y niño, que ellos dan más guerra y ya no, está. que lo aceptaron más y de todas formas, algo tienen los colegios porque antiguamente, al menos en la época que a mí me tocó ir al colegio, no queríamos ir ninguno. Y ahora es que quieren ir todos. Es más, ahora van encantados. Les dices que se les acaban las vacaciones y están encantados de que se les acaben las vacaciones y volver al colegio, cosa que en mi época no lo entendíamos.
Bueno, Óscar, pues gracias por acompañarnos un día más. Nos volvemos a ver en el próximo programa, claro. Bueno, es todo un placer estar contigo, Carmen, y por supuesto que es un placer estar con todos ustedes. Y nosotros les esperamos, ya saben, en nuestro próximo programa con más contenidos relacionados con salud y con medicina. Hasta entonces.